habla, desde el planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, queremos celebrar con ustedes el cumpleaños del planetario. Fue inaugurado un 13 de junio en 1967 y este podcast es para contarles cómo era el entorno del planetario antes de su construcción, ya que este es un parque lleno de historia. El edificio, ícono de la ciudad, forma parte indisoluble del paisaje del Parque 3 de Febrero, o Palermo, como se lo conoce familiarmente. Pero, ¿este paisaje fue siempre como lo vemos hoy? Si buscáramos la ubicación del planetario en un mapa urbano de la época colonial o incluso de mediados del siglo XX, ¿sería sencillo encontrar la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Sarmiento? Créanme que sería una tarea casi imposible. Solemos pensar que la topografía de la ciudad no ha cambiado, o ha cambiado muy poco desde su fundación. Sin embargo, especialmente en la zona de la costa del Río de la Plata, los cambios fueron realmente importantes. Las transformaciones de la costa comenzaron ya en la época colonial, pero se intensificaron a mediados del siglo XIX, en la medida que se fue desarrollando la tecnología que lo permitía. Como no hay registros muy precisos, resulta muy difícil poder reconstruir el aspecto y las características de la costa original. Recurriendo a planos y documentos antiguos y a prospecciones geológicas, sabemos que toda esta zona era un bañado o directamente el lecho del río. Parte de lo que es ahora el parque alrededor del planetario se incluía en el reparto de suertes, terrenos largos y angostos perpendiculares a la costa, chacras destinadas al cultivo de alimentos para la naciente ciudad fundada por Juan de Garay en 1580. Un inmigrante siciliano, Giovanni Domenico, fue propietario de alguna de estas suertes, en las que plantó frutales y cultivó vides. Era originario de la ciudad de Palermo y con ese nombre comenzó a conocerse la zona. Años más tarde, Juan Manuel de Rosas, en ese entonces gobernador de Buenos Aires, fue adquiriendo tierras en las que construyó su residencia, a la vez que rellenó el terreno haciendo algunas modificaciones sin alterar del todo las características del bañado. Luego de su derrota en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, los terrenos de Palermo fueron expropiados. El presidente Sarmiento impulsó la creación de un parque público que tuvo por nombre la fecha de la batalla, como un recordatorio de que la historia la escriben los vencedores. Y como siempre, quedan algunos recelos. A las palmeras que adornaban el acceso principal, sus adversarios las llamaban burlonamente las escobas de Sarmiento. Aún antes de la creación y la inauguración oficial del parque, la zona se fue poblando con instituciones deportivas, culturales y recreativas. Casi exactamente en el sitio donde se levanta el planetario, ya se había instalado el Buenos Aires Cricket Club y Rugby Club, y fue aquí donde se jugó el primer partido de fútbol del país el 20 de junio de 1867. Un párrafo aparte merece la historia del restaurante Palermo, construido en 1869 con un diseño similar al de los que estaban de moda en Europa en ese entonces. Se localizaba frente a donde ahora está el planetario, cruzando la avenida Sarmiento. Alrededor de 1877 se hizo cargo de la concesión el inmigrante alemán o sueco, según otras versiones, Johann Hansen, y aquí comienza el mito. Algunos cuentan que allí por lo menos se popularizó el tango. Otras versiones indican que en lo de Hansen no se cantaba ni se bailaba el tango porque estaba prohibido en esa época. Tratándose de uno de los lugares más emblemáticos de la cultura tanguera, será mejor no indagar demasiado y dejar que cada quien elija la versión de su preferencia. Llegamos al siglo XX.
En sus comienzos, el río todavía estaba a pocos cientos de metros de este lugar, hacia el este. Con la construcción de la avenida costanera, el río comienza a ser alejado de su orilla original. Se abren calles y se modifica la traza de las vías del ferrocarril, cuyos terraplenes servían como muro de contención de las crecidas del río. Así, desapareció la vieja estación Palermo, que estaría ubicada aproximadamente frente al ombú que está en la esquina de Belisario Roldán y Sarmiento. Cuando comienza la construcción del planetario, la costa del río ya se había trasladado a fuerza de rellenos unos 1000 metros hacia el este. El paisaje había cambiado irremediablemente. El bañado, que se inundaba intermitentemente por las crecidas del río, es ahora un parque que recibe diariamente un público diverso en busca de contactarse con el verde y también, gracias al planetario, tiene la posibilidad de contemplar en pleno día el cielo repleto de estrellas. Los invitamos a visitar nuestra web y conocer nuestras propuestas ingresando a www.planetario.gov.ar. Pueden seguirnos en las redes sociales como Planetario BA. También pueden leer estos textos en nuestra biblioteca virtual Planetario BA, disponible en la plataforma ISU. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo podcast. Hasta pronto.